Buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando hasta las 21 horas. Vamos a arrancar con lo que ha sido hoy finalmente el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene algunos aspectos muy interesantes de analizar, porque ha habido diversas interpretaciones. Es muy llamativo cómo a veces el gobierno y la oposición se juntan en un concepto y yo creo que no terminan ni de un lado ni del otro de transmitirle a la gente lo que realmente está sucediendo con el acuerdo con el FMI. Me refiero a que el gobierno ha salido casi exultante planteando que han poco menos que vencido al FMI, que se ha hecho una negociación muy fuerte y muy importante para el gobierno para transitar tranquilos las próximas semanas, los próximos meses. Y de la oposición, de manera insólita, han planteado el discurso de que el FMI le concede todo a este gobierno. Entonces se terminan juntando, digamos, como el gobierno dice, sí, el FMI cedió, y la oposición dice, es una barbaridad cómo el FMI le concede al gobierno. Mi interpretación es que el gobierno está en una situación muy delicada, muy delicada. Ahora van a ver las críticas que hace un economista que fue muy cercano al gobierno respecto a cómo lo deja este acuerdo al gobierno de acá a las PASO y sobre todo después de las PASO, y que el Fondo Monetario llega a un acuerdo en el cual lo obliga al gobierno a tomar las medidas que se tomaron esta semana, que van a tener un impacto sobre los precios y sobre el nivel de actividad económica, y le promete enviar desembolsos después de las PASO por 7.500 millones de dólares, que son los desembolsos que el FMI no envió en junio y es el desembolso que tenía previsto para septiembre. Y le dice, bueno, si ustedes implementan correctamente las medidas que hemos acordado, después de las PASO habrá una reunión de directorio en el FMI y entonces llegarán 7.500 millones de dólares. Después de las PASO. Después de las PASO tal vez sea otra Argentina. Va a depender de cuál sea el resultado electoral, porque ya lo hemos visto en las PASO de 2019, cuando hubo un resultado electoral y el FMI dijo, bueno, ya está, se cayó el acuerdo, ahora voy a negociar con los que vienen. Y además, atención porque todo parece indicar que después de las PASO, el gobierno va a tener que seguir tomando medidas, que con este paquete no alcanza, sino que muy probablemente después de las PASO haya más medidas. ¿Qué es lo que se anunció por parte del FMI en el día de hoy? A ver, repasemos punto por punto. El punto 1 tiene que ver justamente con el anuncio del comunicado. Es un comunicado escueto, de 2 páginas por parte del FMI. Plantea, Argentina tendrá acceso a alrededor de 7.500 millones de dólares, plantea el FMI. El acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas y la aprobación del directorio del FMI, que se espera se reúna en la segunda quincena de agosto, después de las PASO. ¿Cuáles son las políticas acordadas? Bueno, las medidas que anunció esta semana el gobierno. Y ahí plantea también que la próxima revisión con el fondo después se va a patear para noviembre, es decir, el largo plazo, cuando ya esté definido quién va a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre. Ahora, fíjense el texto del acuerdo punto por punto. No hay una explicitación de cuál es el nuevo acuerdo en términos de metas concretas. Sí hay un indicio de la meta fiscal, un indicio de la meta monetaria, hay una meta de reservas, pero todavía no están los números finos. ¿Pero qué dice el FMI? Desde la finalización de la cuarta revisión el 31 de marzo, la situación económica de Argentina se ha vuelto muy desafiante. Lo que está diciendo es que desde el 31 de marzo se complicó todo. Los objetivos clave del programa hasta finales de junio no se cumplieron debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía. Faltan 20.000 millones de dólares en la Argentina por la sequía y aparte falta un punto del PBI, más de 1,3 billones de pesos de recaudación por el impacto que tuvo
las menores exportaciones y la menor recaudación de retenciones a las exportaciones. Eso es lo que busca compensar el FMI con todos los impuestos que se anunciaron a las importaciones en los últimos días, muchos de los cuales son retroactivos. Es un impuesto que se va a cobrar sobre todas las importaciones que se hicieron en el primer semestre y que se están pagando en estos días. Es decir, hay muchos importadores que tuvieron aprobación de CIRA, que vendieron autos, motos, productos, y ahora cuando el Banco Central le envíe los dólares para cancelar esa deuda comercial con el exterior, van a tener que pagar un impuesto que no estaba previsto en el primer semestre. Pero también el acuerdo con el fondo dice, también ha habido desvíos y retrasos en las políticas que han contribuido a una fuerte demanda interna y una balanza comercial más débil. Lo que dice el FMI es, atención, porque el gobierno se salió del curso de lo que era el acuerdo, creo yo, por un instinto de supervivencia. Porque el FMI planteaba, si acá faltan 20.000 millones de dólares de exportaciones de soja, y esos son los 20.000 millones de dólares que faltan de las reservas, esta economía tiene que ir a una recesión fuerte para que baje fuertemente su nivel de importaciones y recesión mediante pueda recomponer su equilibrio externo. Esto es lo que el gobierno se salió de ese curso. Quiso hasta ahora mantener un nivel de actividad de consumo elevado, manteniendo un nivel de importaciones sin devaluar y pateando para adelante con deuda comercial todas esas importaciones que se vinieron haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que el FMI parece sacarle la ficha y decirle claramente, bueno, en el segundo semestre esto no puede seguir ocurriendo. Es decir, tiene que haber un ajuste clásico de balance de pagos. Si no tenés dólares, o devaluás o derrumbás de alguna forma el nivel de actividad y las importaciones para poder recuperar reservas en el Banco Central. Se ha acordado, dice el comunicado de hoy del FMI, un paquete de políticas con un conjunto secuencial de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal. Las medidas que se anunciaron esta semana, creo yo que son una primera etapa de lo que se ha acordado con el FMI y probablemente esto continúe después del 13 de agosto. Es decir, el gobierno se ve forzado a tomar una serie de medidas que obviamente ningún gobierno quiere anunciar. Suba de impuesto a las importaciones que va a encarecer todos los productos de la economía, un dólar especial para el agro a 340 pesos que le ha permitido esta semana recuperar cierre casi total del cepo importador mediante 730 millones de dólares esta semana. Pero ¿por qué el gobierno estuvo esta semana muy abocado a tratar de acumular como sea dólares en las reservas del Banco Central y pudo acumular más de 700 millones de dólares? Porque el fondo le patea los desembolsos que debió haber hecho en junio, se los patea para después de las PASO. Y el gobierno estuvo hoy durante todo el día definiendo cómo va a pagar 2.700 millones de dólares el lunes próximo y anunció que parte, extraoficialmente, no hay nada todavía confirmado oficialmente, que parte se va a pagar con los yuanes y parte se va a pagar con otro crédito de la CAF y de otros organismos internacionales. Es decir, que el que es el prestamista de última instancia, que es el FMI, el que te tiene que prestar, la Argentina está buscando una vaquita por todos lados para pagarle. En vez de prestarte, hay que pagarle en el peor momento. Ha habido distintas interpretaciones, ahora la van a ver, respecto a las medidas que vienen hacia adelante y si el gobierno las podrá implementar después de las PASO, después del 13 de agosto. Fíjense en el tema política cambiaria y monetaria. Dice el acuerdo, el fortalecimiento y la armonización del régimen cambiario siguen siendo fundamentales para mejorar de manera duradera la cobertura de reservas y la estabilidad externa y se han tomado medidas para alentar la liquidación de exportaciones y contener las importaciones en el corto plazo. Claramente las medidas están totalmente acordadas, las que se tomaron en los últimos días, con el FMI. El FMI dice, ustedes tienen que unificar el tipo de cambio, tienen que devaluar. Bueno, mientras no lo hagan, encarezcan como sean las importaciones y den un dólar más atractivo para que entren dólares de exportaciones. Un ratito vamos a hablar con Miguel Boyano, está Sergio Chousa por algún lado, lo vamos a sentar también ahí al lado de Miguel Boyano. La tasa de Kroll-Impec, dice el FMI, continuará utilizándose para preservar la competitividad y respaldar los objetivos de acumulación de reservas.
de nuevo, el FMI dice, no se pueden atrasar con el tipo de cambio oficial. Las mini devaluaciones diarias tienen que seguir cada vez más rápido, por lo menos equiparando a la inflación. Y después sostiene, dentro de las medidas cambiarias y monetarias, para sostener la demanda de pesos, es decir, para que la gente no corra con sus pesitos desaforadamente al dólar, y hacer frente a la alta inflación, las autoridades continuarán asegurando que las tasas de política monetaria se mantengan suficientemente positivas en términos reales. Es decir, el FMI avisa, pese a que en el día de ayer el Banco Central no subió la tasa de interés, porque está con una tasa de interés del 8% mensual, 154% efectiva anual, que si hay alguna tensión adicional en el mercado cambiario, bueno, hay que subir más la tasa de interés para tratar de anclar los pesos que no vayan corriendo al dólar o que no vayan corriendo los bienes, porque todo en esta economía es inflacionaria. Además, la política monetaria seguirá siendo un instrumento clave para contener las presiones del mercado, con intervenciones en los mercados paralelos y de futuros de divisas centradas en abordar situaciones de condiciones desordenadas. Ahí le hace un guiño el FMI como una forma de decir, bueno, pueden intervenir en el mercado de los dólares libres si se desordena mucho, si hay un salto de los dólares libres muy fuerte. La pregunta es con qué dólares van a intervenir si no hay dólares en la reserva del Banco Central y el FMI no te envía ningún desembolso. ¿Qué van a intervenir? ¿Con lo bono del ANSES? Hace falta en algún momento, en última instancia, dólares para intervenir en el mercado cambiario. O los yuanes, que te reemplazan los dólares para liberarte dólares, pero si estás usando los yuanes para pagarle al FMI, ¿con qué dólares vas a intervenir en el mercado cambiario? Claramente el fondo es el único guiño que hay, y está bien que lo diga el fondo, porque si no el gobierno estaría con las manos atadas. Digamos, el mercado diría, si el fondo diría, ustedes no pueden intervenir en el mercado libre de cambio, bueno, alienta una corrida, porque dicen el Banco Central está con las manos atadas, sin dólares en las reservas, el dólar no tiene techo. Ahora, más allá de ese guiño, el fondo le dice claramente, el instrumento principal es la tasa de interés. Si tienen que subir la tasa de interés a lo que sea necesario en las próximas semanas para evitar una dolarización y anclar la demanda de pesos, lo van a tener que hacer. Y finalmente, el tema de la política fiscal, que yo creo que esto es nodal y tiene que ver también con las medidas, algunas que se están implementando ya, por ejemplo, todo el tema de impuesto a las importaciones ha sido muy veloz el gobierno en implementarlo porque eso es recaudación directa y hay muchas empresas que se están quejando de esto, empresas desde el sector automotriz hasta Vaca Muerta. Atención que hay una movida grande de las empresas que operan en Vaca Muerta diciendo que las trabas de importaciones le están generando un riesgo a la operación de Vaca Muerta, que es la joya generadora de dólares a futuro de esta economía de la cual el gobierno ha apostado y mucho. En la política fiscal dice el acuerdo firmado con el FMI. La meta de déficit fiscal primario para 2023 se mantiene sin cambios en 1,9% del PBI. De nuevo, tuviste un shock climático. 3 puntos del PBI se te cayó el sector agropecuario, 20.000 millones de dólares menos. Más de un punto de recaudación lo perdiste y vos tenés que mantener la misma meta de déficit fiscal. Obviamente, si no tenés financiamiento, tenés que mantener la misma meta de déficit fiscal porque si no, se te dispara la inflación y el dólar. Pero el FMI no concede nada. Es decir, no concede nada. Dice, bueno, tienen que cumplir el 1,9% del PBI de déficit fiscal. El cumplimiento de la meta requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre. ¿Qué gobierno en un proceso electoral va a endurecer la política fiscal en plena campaña electoral? Respaldando por una serie de medidas acordadas en ingresos y gastos. En ingresos, la primera parte de las medidas las conocimos esta semana, que tiene que ver con estos impuestos a las importaciones. Dice el acuerdo con el fondo, por el lado de los ingresos, los nuevos impuestos sobre el acceso a divisas para bienes y servicios importados y las nuevas medidas para movilizar la liquidación de exportaciones ayudarán a compensar los menores derechos de exportación resultantes de la sequía, el punto del PBI que te borró la sequía. Claramente ahí hay mucha recaudación porque, insisto, es un impuesto que va a generar mucho ruido con las empresas porque hay empresas que han importado con CIRAS con crédito comercial y ahora se cobra el impuesto sobre bienes que han entrado a la Argentina, se nacionalizaron, se vendieron sin el impuesto. Y esas empresas van a buscar recuperar márgenes de rentabilidad cargándole a los próximos precios no solamente el 7,5%, sino los que vendieron en todos estos meses
sin considerar que había un impuesto. Por el lado de los gastos, y yo creo que es el tema más delicado que tiene por delante el gobierno, dice el acuerdo con el fondo: siguen siendo necesarios esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial. Se refiere a la masa salarial del sector público nacional, que efectivamente este año viene empardando a la inflación, a diferencia de los salarios informales que vienen cayendo fuertemente frente a la inflación, a diferencia de los salarios registrados privados, algunos que vienen empardando a la inflación y otros de los gremios más débiles que vienen atrás de la inflación, en el sector público nacional vienen empardando a la inflación. ¿Es eso o te está pidiendo que cumplan la promesa de congelar el plantel de personal que se había hecho originalmente el año pasado y que hay dudas respecto a que se esté cumpliendo? 2. Actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, algo que evidentemente, lo veníamos diciendo, el gobierno tiene permanentemente que correr, no solamente quitando subsidios al 40% de la población, sino que generalizando los aumentos, porque con esta inflación y con esta movida del crawling peg y del dólar, vos recortás por un lado y los subsidios se incrementan. El FMI está diciendo tienen que ir más rápido con el aumento tarifario para achicar la cuenta de subsidios y para encuadrar el déficit fiscal. Y finalmente, fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a provincias y empresas estatales. El fondo está diciendo algo que se viene pisando. Todas estas transferencias a provincias, transferencias a empresas públicas, AUH, gasto social, gasto previsional, todos vienen corriendo muy atrás de la inflación. Tienen recortes de entre el 10 y el 20% en términos reales. Es decir, que ya se está produciendo un ajuste, lo está haciendo la inflación, sobre todas estas partidas. Ahora, ¿por qué no alcanza? Y porque la recaudación viene también muy atrás de la inflación y además te falta un punto del PBI porque se te derrumbó por la sequía. Ante todo eso, el fondo plantea, bueno, después de las PASO, si se ordena un poquito esto con estas medidas que se va a anunciar, va a llegar a los 7.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagarse a sí mismo. Para que la Argentina pueda recuperar lo que le viene pagando al fondo, que hasta ahora son más de 4.000 millones de dólares en términos netos, y lo que le tiene que pagar el lunes y que la Argentina lo va a pagar sin la ayuda del fondo, que son de 2.700 millones de dólares, que si uno le suma lo que hay que pagarle en agosto son 3.500 millones de dólares. Es decir que, en el mejor de los casos, lo que va a enviar el FMI es para despejar un escenario, por lo menos hasta octubre, de que la Argentina no va a caer en default con el propio FMI, porque los desembolsos que envía el FMI son para pagarle al propio FMI. Después de la tanda vamos a debatir un poquito, efectivamente, lo que implica este acuerdo. Vamos a hablar con Luis Tonelli respecto a las implicancias políticas y quiero mostrarles un informe muy crítico de Manuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Kicillof, pero alguien que está hoy en la consultoría económica, que tiene muy buen diálogo con varios funcionarios de primera línea, respecto a bueno, lo que hay por delante desde el punto de vista de los dólares y de la actividad económica en la Argentina. Tanda cortita y ya volvemos. Bueno, está Gonzalo Sorgo en La Plata porque hablamos un poquito, ¿no?, del impacto de las últimas medidas sobre los precios. Hay distintas quejas de comerciantes respecto a que les llegan listados de las empresas fabricantes con remarcaciones, otros que no le envían listado de precios y dicen vamos a ver la semana que viene dónde queda el nuevo listado de precios. Se empieza a mover nuevamente, insisto, como si estuvieras con una devaluación abrupta, empiezan a moverse todos transfiriendo a los precios la incertidumbre respecto a las últimas medidas. Gonzalo, ¿dónde estás? Y bueno, ¿qué podés contarnos desde ahí? Buenas tardes, Maxi. Estamos en un local de electrodomésticos en La Plata y recién estabas hablando de cómo se remarcan los precios. Y yo estuve hablando con Augusto, el gerente aquí de Enaldo, y lo que me decía es que tiene diferentes electrodomésticos, diferentes cosas que tal vez no se tocan los números por 1 o 2 meses, pero hay otros que sí, que tal vez tenés un mes de 8 o 9%, otros de 5 o 6% y que son las cosas importadas. Mira, te voy a mostrar rápido y ya vamos con Augusto para que nos explique bien, pero lo que es la parte de gaming, la parte de importados a nivel juegos, aumenta entre un 6, 7, 8% según el mes.
Y después también tenés, por ejemplo, lo que son las computadoras, Maxi, porque son importadas o muchas de los materiales con los que se utilizan son importados y se ensamblan aquí en Argentina. Claro, vos tenés cosas que son nacionales y que no suben tanto como estos electrodomésticos, como estas cosas de tecnología, porque son de afuera. Recién me decía, esta computadora la remarqué el lunes pasado y ahora la volvimos a remarcar. Pero Augusto, lo que estoy diciendo es correcto. Estas computadoras, las cosas de gaming, diferentes puntitos que son internacionales, tal vez aumenta más que algo nacional. Correcto, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bien lo marcaste vos, hemos subido entre un 5 o 6% productos que no son nacionales o que más bien son importados o que tienen muchas partes que no son de acá, que son de afuera. Entre un 5 y un 6% no mucho más de eso. Y después productos que son de acá han pasado 2 o 3 meses por ahí que no los hemos subido. Que no se tocaron. No se tocaron. Pero también me dijiste que por ahí tenés un aire acondicionado. A ver, vamos a ver dónde lo tenemos ahora. Pero vení, acá de aquel lado, vení. Vamos a pasar rápido. Vení, Augusto, conmigo también. Porque hay aires, Maxi, que también aumentan hasta un 15% según el producto, ¿no? Sí. Puede llegar depende de la cantidad de tiempo también. No es que aumente un 15% todos los meses. Lo que habíamos hablado hoy hace un ratito, un 15% ponerle fueron los últimos 2 o 3 meses. Por lo general siempre aumenta por debajo del nivel inflacionario del país. Teniendo en cuenta también que por ahí estos aires están dentro de los planes ahora 3, ahora 6, ahora 12. Y por más que quizás se levante un poquito el precio, la financiación es muy acorde y muy conveniente, siempre comparándola con lo que es la inflación en sí. Augusto te está escuchando, Maxi. Augusto, simplemente vos estás en un sector que mucho se hace en Tierra del Fuego, que va a ser alcanzado por el nuevo impuesto del 7,5%. Mucho tiene componente importado. Mucho dependen de los fabricantes, decir, a ver qué disponibilidad van a tener de insumos y demás. ¿Cómo está en estos últimos días hacia adelante? Vos, obviamente, todo el tiempo están pensando en reponer stock, cómo vienen las ventas. ¿Ha habido movimientos o esos movimientos es cuando cambia el mes? Estamos sobre finales de julio. ¿Cómo es esa dinámica? Bien. Las ventas vienen muy bien. Nosotros medimos mucho por ahí, no en la facturación en pesos, sino en la venta de unidades. Claro. Las ventas de unidades interanualmente con el año pasado nos dan igual o un poquito arriba, inclusive a nosotros acá en el local. Mismo la compañía. Facturación obviamente mayor por el incremento de precios. Normalmente se puede llegar a tocar, depende del producto, alguna vez al mes el precio. Ha pasado 2 o 3 meses que por ahí un lavarropa o varios lavarropas de fabricación nacional no hemos tocado el precio. Y bien decías vos, Maxi, sí, hay un poquito de incertidumbre en cuanto al precio del proveedor cuando le vuelva a vender a la empresa el producto ensamblado en Tierra del Fuego, mediante este impuesto que mencionabas, el precio que va a venir ajustado. Más que nada es por ahí. Me dijiste, Augusto, que mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana recibís productos. ¿Cómo es la dinámica? ¿Ya tenés los números ajustados a eso? No, lo que es la mercadería de mañana que va a venir ya está comprada por la empresa hace un tiempo atrás, con lo cual eso no se va a sufrir. Es el aumento que ya tienen ahora. Claro, ese es el aumento que ya está colocado, que se colocó el lunes de esta semana. Lo que por ahí afecta al precio del producto en sí es cuando la empresa lo vuelve a comprar y el proveedor se lo vende aumentado. Con lo cual... Estamos hablando de acá 30 días. Claro, poner 30 días, 35, 40 días, depende de los productos. El otro tema, ustedes no han, quedó algo colgado. Por lo menos a ustedes no han visto en los últimos días, a ustedes no les ha pasado, digamos, que alguno de los fabricantes, que son los proveedores, o algún mayorista importante, les haya anunciado que va a haber algún cambio en la facturación de los productos que compran, no estos que ya los tienen pagados y se los tienen que entregar, sino los que tienen que comprar a partir de la semana que viene. Volver a comprar. Claro. Sí. Y la verdad que esto lo maneja Maxi en lo que es el departamento de compra de la empresa. Claro. Claro, el departamento de compras, no nosotros en lo comercial acá en las sucursales. Pero nada, por la experiencia de esto que ya ha pasado en otras oportunidades, normalmente sí, se sufre algún pequeño aumento
en base a que el proveedor le aumenta a la empresa también. Y te hago la última, porque cuando hablamos del tema precios, justamente es un poco lo que vos contás, ¿no? La dinámica de que la demanda hay pesos. Entonces pasa lo mismo y también hay una oferta restringida, digamos, por todo lo demás. Es decir, si hubiera más oferta, tal vez, no sé, se venderían en la Argentina 100.000 autos más de lo que se están vendiendo hoy, e incluso un poco más de electrodoméstico o electrónica de lo que se está vendiendo hoy. Eso se ha ido regulando por la escasez de dólares. Y eso es lo que permite que, bueno, como hay demanda que está sostenida, que, bueno, que permanentemente se pueda recargar un poquito a los precios, porque todos quieren cubrirse el costo de reposición. ¿Esa demanda vos la ves en qué sector? ¿Quiénes son los que están comprando hoy electrodomésticos? ¿Qué es un sector de clase media? ¿Hay sectores que con cuotas por ahí pueden acceder estando un poquito más en clase media baja? Sí, la clase media te diría que es un 70-80% de las compras del local. Hay algo de efectivo, hay mucho con tarjeta de crédito, financiación. Eso, ¿y a qué apuntan? Para sumarme a la pregunta de Maxi, porque si bien vos decís clase media, pero también decíamos que tenés productos que no aumentan, tal vez en 1 o 2 meses, y otros que sí, que te aumentan en los últimos 2 meses, en un mes tenés 6, 12%. Sí, nosotros en principio tratamos de apuntar a todas las clases sociales, digamos, o económicas. Hay productos más baratos, productos de gama más alta, pero tratamos de abarcar todas las necesidades. En cuanto a lo que es tarjeta de crédito, sí se está moviendo mucho. Te diría un 60% de la venta del local estaría dentro de lo que es tarjeta de crédito. Un 25% en efectivo y el restante con el crédito personal de nosotros. Nada. ¿Se apunta a lo nacional? ¿Se apunta a lo de afuera? No, ¿Se ve precios? Se apunta más que nada a lo nacional. De hecho, el 70% más o menos de los productos que vendemos son nacionales, se fabrican en Tierra del Fuego. Quizás algunos de ellos tienen componentes de afuera, que por ahí eso también hace que se toque un poquito el precio, pero la mayoría producto nacional. Augusto, y para ustedes la clave es que se mantenga el nivel de actividad. La clave para seguir, después de la pandemia golpeó mucho también a todo el tema de las casas electrodomésticas y demás, fue un golpe muy grande. Después hubo una recuperación fuerte. Hoy están con nivel de actividad. La clave es que se mantenga ese nivel de actividad. Sí, tal cual. Y eso va a estar atado seguro, Maxi, al tema de los precios también. Si los precios no van subiendo mucho, la gente se vuelca a meter la tarjeta, a financiar en 6, 12, claro, 18 cuotas y renovar el electrodoméstico o cambiarlo. También juega a favor para nosotros que hoy por hoy lo que es el servicio técnico de los productos, entre el repuesto, la mano de obra y demás, por ahí es muy costoso la reparación, o poniendo en la balanza el precio de la reparación y cambiarlo en cuotas por uno nuevo, eso también nos va favoreciendo. Augusto, gracias, muy amable. Augusto, ahí gerente del local de electrodomésticos ahí en La Plata. Gracias, Gonzalo Sorgo. Bueno, a ver, vamos a completar el tema FMI y ya vamos a estar hablando con Boyano y con Sergio Chousa. También están Luis Tonelli y Paola Zubán. Vamos a hablar con ellos si hay posibilidad de un cisne negro electoral. ¿Qué sería un cisne negro? Porque hay muchas dudas. ¿Dónde va a estar finalmente Milei? ¿Dónde va a estar el gobierno? ¿Cuál va a ser el piso del peronismo? Si hay un piso este año. Y después, bueno, Larreta o Bullrich, ¿no? ¿Quién queda fuera de la competencia? Pero fíjense el informe de Emanuel Álvarez Agis. Para que sea una idea, Emanuel Álvarez Agis fue uno de los economistas que estuvieron circulando como posible reemplazo en su momento de Guzmán por parte de Alberto Fernández, de todo el grupo. Fue viceministro de Economía de Kicillof y después se ha dedicado a la consultoría económica. Es alguien de contacto permanente con gran parte del establishment económico local, bancos, y con un diálogo importante con el gobierno nacional. Fíjense lo que dice respecto al acuerdo con el fondo. En un informe que titula sugerentemente "Algo huele mal en Washington". Y dice Álvarez Agis: el anuncio deja la puerta abierta para no realizar los desembolsos en caso de que las PASO o la economía así lo justifique.
es desconfiado. Dice, bueno, depende del resultado de las PASO. Hay que ver con quién negocia el fondo después de las PASO, según Álvarez Agis. La meta de reserva sigue siendo exigente y confirma la posición del FMI a favor de una devaluación sustantiva del tipo de cambio oficial. El FMI ha puesto una nueva meta de reservas que está en, creo que está en 2.000 millones en 1.000 millones de dólares en diciembre. Para que tengan una idea, las reservas netas hoy del Banco Central en la medición del FMI están en menos 8.500 millones de dólares. O sea que vos tendrías para cumplir esa meta acumular por lo menos 9.000 millones de dólares de acá a diciembre, en una segunda parte del año donde habitualmente la sequía de dólares es total. Más allá de que puedan sacar un Soja 4, que seguramente lo van a hacer, y ahí puedan conseguir 2.000, 2.500 millones de dólares adicionales. Pero lo que está planteando el FMI, si vos tenés que acumular esas reservas, es restringime las importaciones. No me importes más porque esta economía no tiene dólares para seguir en estos niveles de importación. También no puede decir que el gobierno firma y después hay que ver si se cumple en la segunda parte del año. Es muy difícil que esto se pueda cumplir. Pero dice Álvarez Agis que esto revela que el FMI sigue presionando por una devaluación sustancial del tipo de cambio. Y después dice, es de esperar que las acciones requeridas para cumplir con los desembolsos sean nuevos aumentos de las tarifas, una tasa de interés arriba de la inflación, un crawling peg en el nivel de la inflación, una morigeración de las paritarias del sector público, reducción de los planes sociales y tal vez nuevos aumentos de impuestos, ¿no? La idea esta de, ojo que por ahí esta es la primera parte, después del 13 de agosto venga una segunda parte del paquete económico. También plantea Álvarez Agis, no hay desembolsos netos positivos e incluso podrían terminar siendo negativos. Efectivamente, es decir, el fondo si envía 7.500 millones de dólares son los 4.000 millones que tenía que enviar en junio y 3.500 que tiene que enviar en septiembre. Eso calza perfectamente con los desembolsos que tiene la Argentina de acá a noviembre. Perdón, los vencimientos, los pagos que tiene que hacer la Argentina. Es decir, que no hay dólares frescos. De hecho, la Argentina hasta junio pasado, que hizo un pago de 2.700 millones de dólares y otro que va a ser el lunes, vamos a ver de dónde saca para el gobierno para pagarlo, viene este año pagándole al FMI 4.000 millones de dólares en términos netos. Es decir, en el año que te faltan 20.000 millones de dólares, la Argentina le paga al FMI hasta ahora 4.000 millones de dólares netos. Es cierto que el año pasado el FMI te dio 5.000 millones de dólares a favor, pero este año vos le estás pagando 4.000 millones de dólares netos. Dice Álvarez Agis, acá no hay desembolsos netos, no hay fondos frescos, que era el gran interrogante respecto a este acuerdo. La decisión del gobierno de tramitar un préstamo puente con la CAF, algo que se anunció hoy, puede ser indicador de que el segundo tramo de libre disponibilidad de 5.000 millones de dólares del swap chino está en duda. Esto es algo, bueno, llamativo de plantear Álvarez Agis porque todos descuentan de que efectivamente la Argentina, que está a punto de agotarse los primeros 5.000 millones de dólares en yuanes, parte pago de importaciones, parte se ha usado para pagarle al propio FMI, tiene ahora 5.000 millones de dólares más de libre disponibilidad del swap con China. Parte para pagarle al FMI a partir del lunes, parte para seguir por lo menos pagando importaciones con yuanes. Y finalmente plantea Álvarez Agis, el FMI aprueba la intervención en el tipo de cambio paralelo por parte del Banco Central. De no ocurrir los desembolsos y si el swap con China efectivamente estuviera en duda, esa aprobación sería irrelevante, puesto que la autoridad monetaria podría no tener con qué intervenir, es decir, no tiene dólares con qué intervenir. Bueno, de nuevo, me parece que el tema del swap con China, la Argentina tiene ahí un compromiso de poder usar 5.000 millones de dólares adicionales y eso es lo que le permite mínimamente tener algún colchoncito de divisas para poder mantener pago de importaciones en el segundo semestre. Lo sumo a Miguel Boyano y a Sergio Chousa. Bueno, ¿cómo están interpretando esto que se ha conocido en el día de hoy? Miguel. Mirá, al final es todo darle vueltas a un problema que es la raíz de todo esto y es el cepo. Todo lo que venís hablando hace una hora es cómo esquivarle el bulto
a levantar el cepo, que lo tendrían que haber hecho el día 1 y que quizá, si tienen un mal resultado electoral, el gobierno no tendrá más remedio que levantar el cepo. Pero incluso todo lo que nombraba Gis, la suba de impuestos de acá, tener que intervenir, toda esta maraña de medidas tendientes a bajar las importaciones se resuelve cuando los precios son libres. Si vos no tuvieras este engendro que es el cepo con esta brecha cada vez más grande, no tendrías este problema. Por eso tenés las reservas negativas. Y por eso, obviamente, no vas a ni remotamente cumplir esta meta, que en realidad no sé si son 1.000 o 3.000 millones, pero es irrelevante porque le faltan 10.000, 9.000, es lo mismo. Lo cual también a mí me hace pensar que el fondo sabe que esa meta no se va a cumplir. A mí no me queda claro qué consecuencia tiene el gobierno si no cumple las medidas. Porque al final, el Fondo Monetario también está muy comprometido con este préstamo que le hizo a Argentina y se sigue esquivando el mismo problema. Que el problema central acá es el cepo. Si vos tenés que los importadores consiguen el dólar a 2.80, ¿no? Y a los exportadores se lo pagás también a ese precio, los exportadores no te quieren liquidar y los importadores te van a pedir de acá hasta el fin de los tiempos. Entonces no hay manera de resolver ese desbalance. Chousa. Sí, bueno, a ver, con el diagnóstico sobre los problemas de funcionamiento de la macro, no puedo más que coincidir, es casi una perogrullada viendo el desarrollo de la historia. Yo te diría, tal vez no es el momento de discutirlo en un contexto muy complicado en materia política, en un año en el cual te faltaron 20.000 millones de dólares por el efecto de la sequía, y donde de hecho la misma oposición hoy está teniendo dudas sobre posibilidades efectivas de normalización del mercado de cambio desde el día 1, ya ni Milei lo dice. Sacando eso, me parece que el cierre de esta negociación fue bastante restrictiva, ¿no? Ahí abono a tu idea, lo que mencionabas antes. Se pusieron firmes tanto en los parámetros de cumplimiento cuantitativo, en los tres, reservas, política fiscal también, ¿no? Mantener el déficit este año respecto de lo que estaba acordado en un contexto en el cual se te cayeron como un piano la recaudación, es fuerte. Y la cuestión monetaria lo mismo. Yo diría, no fue casual que haya durado 2 meses esta renegociación, ¿no? Esta ventana de tiempo no fue una cuestión de tensar la cuerda de manera ociosa. Estuvo evidentemente negociando firme y le sacó 2 cuestiones, ¿no? La devaluación, pedían una devaluación de entre el 20 y el 30%. El fondo quería directamente una devaluación y que el ajuste se hiciera más rápidamente. Con una devaluación del 30-40%, vos tenés un salto en precio que derrumba el nivel de actividad, eso achica las importaciones y te recompone los dólares. Pero bueno, genera un shock social difícil de tolerar un año electoral. Claro, fíjate que va a haber obviamente un traslado de precios de estas medidas de la semana pasada, pero vos recién lo marcabas cuando sacaste al comerciante. Bueno, es parcial, ¿no? Lo vamos viendo. Hoy algún aumento del 10% no asusta en un contexto de inflación tan alta. Y el segundo bloque es el de las medidas cambiarias, ¿no? La posibilidad de intervención, que también era uno de los factores que estuvieron muy arriba de la mesa en la negociación. A mí no me parece menor, en un contexto muy debilitado en términos políticos, con inestabilidad, poder tener esa última ratio de jugar en el mercado financiero para moderar alguna presión devaluatoria que sea disruptiva, no me parece menor. Ahí no coincido tanto con Agis, no me parece trivial. Vos tenés hoy los bonos del FGS, del Banco Central, y también tenés lo que cobraron por cupones, que eso te da por un par de días posibilidad como para mantener la brecha, que no se te dispare. A ver, pero eso no llegás a ningún lado. Por eso la pregunta es los próximos meses. A ver, está claro que el gobierno, ¿qué está tratando de hacer? Primero, que no se le dispare el dólar libre, la brecha. Segundo, que la inflación se le estacione entre el 7 y el 8% y que no escale más arriba. Y tercero, y creo que es lo fundamental, tratar de mantener mínimo nivel de actividad y empleo, es decir, que si la economía se estanque, pero que no se caiga, porque si se cae significa un salto de... Pero no está teniendo mucho éxito. De la desocupación. El dólar la pregunta es si eso lo pueden, con este acuerdo, eso lo pueden mantener, por lo menos, estamos muy... Ya las pasos son ahora, faltan 2 semanas apenas. Y después hay 2 meses y medio hasta octubre. ¿Pero te parece que está siendo muy exitoso el gobierno con los niveles de inflación y con la escapada que está teniendo el dólar? Porque algunos dicen, sí, bajó la inflación en comparación con la suba del mes anterior. En realidad, si vos te ponés a ver mes de este año con mes del año anterior, todos los meses de este año la inflación subió, porque vos sabés que es estacional, no todos los meses son comparables. Este es el desenlace de que acá Sergio dice, bueno, este no es el momento de discutir el cepo. Seguramente que no, pero...
es una consecuencia de algo que, mi punto es un problema que no tiene solución. Le van a estar dando vuelta con infinidad de cosas, pero no tiene solución porque esa es la raíz. Y le estás tratando de ponerle más parches a una represa que tiene una infinidad de agujeros. Entonces, todas las conversaciones que tengamos es tiempo perdido, porque al final estás tratando de buscar 700 parches que vaya uno a saber si terminan teniendo éxito o no. Pero la situación es terriblemente frágil y cualquier cosa te la puede terminar ocasionando una disparada todavía más fuerte del dólar y, por supuesto, un salto más violento todavía en la inflación. A ver, voy con los analistas políticos. ¿Vos, Chausa, creés que pueden mantener mínimamente el nivel de actividad? Hoy es la principal preocupación del gobierno. Julio va a dar de nuevo la inflación alrededor del 7% y agosto no sabemos. Hay que ver el impacto de traslado a precios de todo lo que estamos viendo. Probablemente agosto pueda ser incluso un poco mayor a julio. Pero la clave ahí es si pueden mantener o no el nivel de actividad y de empleo, ¿no? Esta idea de que la cosa no genera el peor de los escenarios, que es que con este nivel inflacionario empieces a perder empleo y actividad. Sí, no con una velocidad despampanante, Sí. seguramente no con la que nos gustaría a todos, pero yo te diría que te sostienen dos cosas. Uno, que vos fíjate, los números de actividad para lo que va de año, se desploma obviamente todo lo vinculado a la actividad agraria, pero el resto de rubros, industria, construcción, comercio, todavía mantiene tasas relativamente bajas, pero positivas. Claro, es verdad lo que vos señalás, ¿no? Hay un efecto más de carácter financiero, que es el del repudio a los pesos. Te sostiene también el hecho de que, bueno, la gente se saca los pesos de encima y consume. En un momento en el cual hay que cuidar la producción y el empleo, eso no sé si me parece del todo mal. A ver, vamos a hablar un poquito con Luis Tonelli y con Paola Zubán. A ver, claramente gran parte de lo que pase después con la economía, hasta octubre, va a depender un poco de lo que suceda el 13 de agosto en términos electorales. Ya lo hemos visto, digamos. Y al revés, ¿no? Claro. Digo, hoy lo que está manteniendo, me parece, el barco, no yendo a un puerto, encallado, que ya eso es una noticia buena. No tenemos el barco moviéndose. Está encallado en un banco y están tratando de ponerle ahí abajo algo que lo sostenga. El FMI nos dijo no. ¿No? Digo, a otros gobiernos le dijo no. Y el gobierno explotó. ¿No? A esto le dieron changüí. Sí, está todo eso escrito. ¿No? En política eso escrito 1 mes, 2 meses después de las PASO, como está el gobierno con el agua acá, es respirar. No digo que hay que darle una cocarda a Massa, ¿no? Y felicitarlo y que esto está todo bien. Digo, están jugando a la supervivencia y han logrado una supervivencia penosa, pero lo han logrado. Dicho esto, las elecciones son las elecciones más inoportunas de la historia, ¿no? Hay una mufa tremenda y son las más oportunas de la historia, porque te proporcionan una visión de futuro y una perspectiva que el mismo FMI está mirando, que los candidatos que hay son candidatos, digamos, market friendly. Hay que ver si después hay market, ¿no? Pero, digamos, hay candidatos que uno los mira y dice, bueno, estos tipos no van a hacer con alguna locura, ¿no? Y eso para el FMI, en un continente que está muy complicado, ¿no? Y que los muchachos allá hacen geopolítica. Nosotros acá no podemos hacer nada, ¿no? Ni mandar a los exploradores de Don Bosco a misa, ¿no? Pero estos tipos tienen una visión geopolítica y están viendo lo que pasa en Chile, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Brasil mismo. Digo, esa convulsión juega a favor de la mesita, que es una mesita así chiquita, ¿no es cierto? De estabilidad. Que Bueno, lleva a la Argentina. hablemos un poquito entonces del 13 de agosto. Y le pregunto a Paola Porque Zubán. si hubiera un despelote económico en las elecciones, ¿viste lo que sería? Bueno, tenemos esto. Calma chicha. Por eso le pregunto a Paola Zubán, sin ver los números en detalle, digamos, de tal o cual encuesta, hay muchas que están circulando y también hemos visto muchos desvíos respecto a... Muchas diferencias. Efectivamente, respecto a la realidad. Cuando uno ve los 4 contendientes que ahí están en pantalla, Massa por el oficialismo, Bullrich, Larreta y Milei, la pregunta es si puede haber un cisne negro, digamos, puede haber una sorpresa y cuál sería. Y la pregunta, creo que hay mucha incertidumbre respecto a, primero, cuál es el piso del gobierno. Nadie sabe, todos dicen, bueno, el peronismo nunca bajó de 30 puntos. La peor elección del peronismo fue el 2021, hizo 33 puntos a nivel nacional, 34 creo. Y fue la peor histórica del 83. Bueno, puede estar por debajo de eso. Del otro lado, Milei, lo que dicen las encuestas y lo que es la realidad. Puede ser un cisne negro en un sentido o en otro, digamos, en dar una sorpresa o no.
y la pregunta de lo que hay en Juntos por el Cambio, que uno tendría a pensar que en un escenario así, el principal partido de la oposición, que viene sacando en su peor elección, cuando Macri se iba del gobierno, 40 puntos, hoy tiene un gobierno que está en jaque total, y aún así hay una discusión interna si van a ganar o no la elección. ¿Cuál sería el cisne negro del 13 de agosto? ¿Cuál podría ser ahí una sorpresa en base a lo que ustedes están viendo en los sondeos? Bueno, hablábamos recién fuera de cámara con Luis que estamos navegando un poco sin instrumentos, ¿no? Y las encuestas, que son de alguna manera el espejo retrovisor de la política, están dando muchas diferencias, depende de con qué metodología se hagan y en qué momento se tome la foto, porque la realidad es que es muy dinámico la situación política que se va dando. Con lo que vos me preguntabas concretamente, el piso del oficialismo, del peronismo en la Argentina sigue estando, por lo menos en términos de investigación de opinión pública del último mes, en 27, 28, 30 puntos. Digo, yo creo que el peronismo va a conservar a nivel nacional ese piso histórico del 30 que venimos viendo desde hace muchos años atrás. Es cierto también que la oposición que hace, no sé, 6, 7, 8 meses atrás tenía un candidato a presidente puesto, Larreta, hoy tiene números mucho más discretos. Y la pelea interna de Juntos por el Cambio entre Larreta y Bullrich se traslada a la militancia, pero se traslada a su propio electorado también. Digo, esto engancho con lo del cisne negro que vos preguntás en relación a Milei. Parte del electorado de Juntos por el Cambio, depende de cuál sea el resultado de las PASO, va a ir a votar a Milei o no. Y entonces tenemos ahí un intríngulis que no sabemos cómo se va a desmadejar, ¿no? Porque depende mucho del resultado de las PASO. Y que también se van votos, ¿no es cierto?, del peronismo, Milei. Por ejemplo, acá en la ciudad, también, hace 2 años, Juntos por el Cambio subió un punto, no perdió un punto con Milei. Milei fue votado más en Villa Soldati, 20 puntos sacó, que en Palermo, que sacó 13, ¿no es cierto? No creo que se enseñe en Villa Soldati el teorema de Arrow. Me parece que es un fenómeno de protesta, ¿no? Y que se canaliza por ahí, ¿no? Sí. En mi época decíamos voto chicholina por esta actriz porno que yo obviamente no miraba, me contaba. Ahora lo vamos a seguir, ¿no? Pues me interesa ver un poquito también cuál sería un cisne negro para el mercado, digamos, ¿no? Uno tiene la impresión de que acá es justo a la inversa de lo que pasó en 2019. En 2019, en agosto hubo un cisne negro. Digamos, estaban todos jugados a que el gobierno de Macri estaba ahí palo y palo con el peronismo, salió 20 puntos abajo en las PASO y se generó un shock muy fuerte desde el punto de vista económico. Pero además, fíjate una cosa. Sí. Cuando Mauricio Macri se baja de la candidatura a presidente, o él anuncia que se baja de la candidatura a presidente, Milei crece 6, 7 puntos en las encuestas. Es decir, ahí tenés una pista de qué tan cisne negro puede llegar a ser Milei. Bueno, la pregunta, ahora quiero volver sobre eso. Ahora quiero volver sobre eso, porque un poco es el enfrentamiento en este momento, el enfrentamiento más razonable que estaba entre Bullrich y Milei. No es que Bullrich podía coquetear permanentemente con Milei, porque están discutiendo el mismo electorado y los dos quieren ganar, y ahora es el enfrentamiento principal. Parece que se dieron cuenta de que finalmente el beneficiado en todo caso, si Milei crece, es Larreta, y si Bullrich recupera voto, el que pierde Larreta en ese juego y le recupera los votos sacándoselo a Milei. Pero simplemente para cerrar con los economistas y después seguimos con el tema, ¿cuál sería el cisne negro desde el punto de vista económico el 13 de agosto? Para mí una elección buenísima de Massa puede ser un cisne negro. Eso puede jugar en contra del gobierno, porque están todos pensando... No, en contra del mercado, preguntaste vos.
No, sí, en contra En contra de la bolsa, en contra de, sí, de no sé que si se estás les preguntando estabilice esto. todo, de que se le estabilice todo. Y no sé, porque Massa, no sé qué versión de Massa tendríamos. Massa que le dice ñoqui a la cámpora o Massa que es amigo de Máximo, no lo sabemos. ¿Vos crees que si el gobierno hace una buena elección el 13 de agosto, Sí. a la semana siguiente va a tener mucha tensión cambiaria? Es que mi impresión es que Massa no va a poder sacarse de encima a Kicillof y no se va a poder sacar de encima a la cámpora. Si tiene Massa de 35 para arriba, yo arriesgo que eso le va a pegar un golpe a la bolsa. Massa en estos meses racionalizó el gasto, hizo una política de virtual desdoblamiento con el dólar soja cuando algunos le decían que le estaba dando un beneficio al campo concentrado. Si eso es algo contra el mercado, difícil. Yo lo que digo es, los precios ya lo tienen descontado hoy, el efecto de el pánico, entre muchas comillas, al peronismo. No es 2018-2019 cuando las paridades de los bonos estaban a la par, hoy valen 35 centavos por la mina de 100. Sí, alabar a Massa que te llevó la inflación donde está, realmente bueno. me parece una ceguera tal Miguel, que es indiscutible, no tiene ni sentido seguir conversando. 20.000 millones de dólares en un año, la peor sequía en 100 años, me parece, Sí, si claro. no incorporas eso en el análisis. Y Rusia y Ucrania, ¿por qué no siguen echándole la culpa a Rusia? Porque no escuché alguna otra cosa más. No encontrar Por la favor. ligazón entre la aceleración inflacionaria favor. y el hecho de perder una cuarta parte de tus exportaciones. ¿Eso es significa ver la mitad de la película. 150% de inflación? No, pero ya venía una Eso inercia, sí, ya venía una porque inercia. Macri también tuvo una sequía muy, muy mala, no sé si, pero no llegó a 150% de inflación. ¿Cómo es? Y no lo voy a defender a Macri, pero te das cuenta la enorme diferencia, ¿no? Les agradezco a los dos, Pepe. Está claro ahí el planteo, ¿no? Que es un poco lo que muchos dicen. Si el gobierno sale muy bien desde el punto de vista electoral, se le va a complicar desde el punto de vista económico. Y si sale mal desde el punto de vista electoral, por ahí la situación económica con la expectativa de cambio se ancle un poquito, ¿no? Justo al revés de lo que pasó en agosto del 2019. Gracias a los dos, muy amables. Está Adrián Saque en Estados Unidos y voy a volver también con Cecilia y Lodovico porque, atención, que sigue todo el tema de la investigación del narcotráfico, en los que están apareciendo permanentemente casos verdaderamente muy, pero muy impactantes. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tenés para contarnos desde allá? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y aquí lo que tenemos para contar son las primeras repercusiones que ha tenido el acuerdo con el FMI, ¿no? Que fue reflejado ampliamente, sobre todo por el Financial Times. Recordemos, ¿no? Es un diario británico, pero bueno, con un pie en Nueva York y en Wall Street, que lo tituló como que Argentina se salva a último momento con un acuerdo al que, bueno, más abajo define como un acuerdo que salva a la Argentina del abismo. Así, con ese tremendismo lo vio no solamente Financial Times, sino en términos parecidos también Barron's, ¿no? Es otro medio influyente de una consultora, y también la agencia Bloomberg, otra que provee de información a todos los analistas y los que toman decisiones, sobre todo en Wall Street. Bueno, de lo que se habla justamente es algo que llama la atención porque por enésima vez, desde la creación de las PASO, ningún medio contempla la importancia y lo gravitante que pueden ser las elecciones primarias abiertas y simultáneas. Después sí, después cuando pasan las elecciones sí, lo terminan viendo, porque todas hablan de octubre, de la importancia que tienen estos 7.500 millones de dólares de desembolso que se tendría que terminar de cerrar en la segunda parte de agosto, según dicen todos los medios aquí y el propio comunicado del FMI. No consideran, bueno, la inminencia de las PASO, ¿no? Adrián, a ver, discúlpame, porque hay un último momento, sí. hay un último momento respecto a esta información, y es ahí la información de que finalmente fue aprobado el préstamo puente. A ver si podemos mostrar ahí un poquito la información a través de una reunión extraordinaria del directorio. La Corporación Andina de Fomento aprobó un crédito puente de 1.000 millones de dólares para Argentina, y estuvo recién el ministro de Economía, Sergio Massa. Ahí lo vemos en la imagen, en Zoom, con representantes de los países de la CAF, desde La Rioja. Estaba Massa en La Rioja y desde ahí hizo el Zoom. Y este préstamo puente de 1.000 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento, yo siempre digo los dólares son fungibles, es decir, el dinero es fungible, se puede usar para una cosa o para la otra. Básicamente lo que apunta es juntar el paquete para pagarle 2.700 millones de dólares
al FMI el lunes, el último día de julio. Se le pidió a los amigos, a los vecinos, ¿no? Con lo cual se va a pagar con los $1.000 millones de la CAF y el resto se pagará con yuanes, a no ser que haya algo más de algún otro organismo internacional. Se habló mucho de BID, Banco Mundial, pero por ahora lo que está confirmado es esto que acaba... De giro no tenemos más. Los DEC, los derechos especiales de giro no, eso no hay. Pero acaban de confirmar la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que aprobó de urgencia este crédito de $1.000 millones con el cual se le va a pagar al FMI. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, gracias Adrián, como siempre muy amable, Adrián Sack desde Estados Unidos. Cuando volvamos vamos a hablar con Ceci Di Lodovico, lo que decía, ¿no? Turnos de 12 horas y una ganancia millonaria. ¿Cómo se vende la droga en Villa 31? ¿Es esto? En el barrio 31. Sí, en el barrio 31. Atención. Y vamos a seguir hablando un poquito de qué está pasando con el escenario político rumbo al 13 de agosto. Atención, vamos a poner una perspectiva también, ahora volvemos al tema político, pero Cecilia Di Lodovico, ¿qué está pasando en el barrio 31? Me querías presentar un informe. Sí, lo que sucede en el barrio 31 es que hay un narco imbatible, hace 2 décadas que está manejando un sector de la villa, que queda a muy pocos minutos del obelisco, que es César Morán de la Cruz, alias el Loco César, que está vinculado a crímenes terribles. Uno de ellos un triple crimen en el que incineraron a 3 personas y un homicidio por encargo en el que mataron a una chica que no tenía nada que ver, María Belén Peralta. Está condenado a perpetua, pasó por 3 cárceles y sigue manejando el negocio. Esta semana hicieron un operativo agentes de la policía de la ciudad y desbarataron otra célula del narco. Es uno de los pioneros en el barrio 31. Él está preso de 2012 y está vinculado al triple crimen que mencionaba antes, que tiene que ver con 3 personas que no está claro todavía el móvil, pero querían sacarlo de la casa para hacer un acopio de armas, acopio de droga. Estuvo en 3 penales, en Devoto, Rawson y ahora está en Resistencia. Tiene una ganancia, escucha Maxi, porque nosotros nos pasamos hablando de economía. Bueno, estos personajes parecen tener la clave para hacer plata y a montones. 2 millones de pesos diarios hace en los pasillos de la Villa 31. Le dicen donde venden el pasillo de los zombies. ¿Por qué le dicen así? Porque vende cocaína, marihuana y pasta base. Entonces las personas, los consumidores que van, están algunos en muy malas condiciones. Está integrada esta banda por entre 50 y 100 personas. ¿Por qué no la pueden descabezar? ¿Por qué sigue funcionando hace 2 décadas? Porque se va regenerando. Son en su mayoría personas de nacionalidad peruana y detienen a un grupo y saben, la policía sabe, los agentes saben, que van a volver otra vez a tomar el territorio de alguna manera porque siguen teniendo mano de obra barata y a montones. Por otro lado, esta banda del pueblo, ¿cuántas personas consumen? Van a comprar entre 400 y 700 compradores. Tienen 2 turnos de 12 horas de 8 a 12 de la noche, todo el día. O sea, de día y de noche venden. Cuando vayan ahora no van a estar porque justamente fueron detenidos 8 personas, pero de 8 de la mañana a 12 de la noche se encuentra estos personajes dando vuelta por los pasillos que además cobran peaje, cobran protección a los comerciantes. Si no pagan los comerciantes, que ponerse un kiosco, van, les roban. Aparte es un barrio que el gobierno de la ciudad ha buscado urbanizar y es un poco de modelo de urbanización el Ministerio de Educación, de las viejas villas. Ha trasladado ahí también bastante infraestructura pública, digamos. Con la presencia estatal lo que se logró es pacificar el barrio, o sea, lo que no vemos en la Villa 31, que sí vemos en la 1114, son homicidios. Por ese lado fue exitoso y bueno, se van, digamos, deteniendo. Lo que sucede es lo que pasa también en Rosario, que se van regenerando. Le quiero sumar el otro tema que tenías, que volvió a caer 400 kilos de cocaína del cielo, otro vuelo también.
Sí, esto también fue hace 2 semanas, muy poco tiempo después de cuando cayó la avioneta en Chaco. Bueno, la Gendarmería secuestró 400 kilos de cocaína, un poco más de 400 kilos, en Anta, en Salta, en el departamento de Anta, muy cerca de Cruz Bajada, este lugar que habíamos marcado como zona de bombardeos narcos. ¿Qué sucedió? Hace 2 años que están investigando estos vuelos narco en una pista clandestina de una estancia de la zona. Encontraron estos 400 kilos en un camión cisterna que tenía como destino Querem, Buenos Aires, distribución en centros urbanos, no como la droga de Chaco que iba a ir a Europa. Pero bueno, es otra vez, estamos hablando de vuelos narcos. El otro día comentábamos que hay un vuelo narco, calculan, día por medio en la Argentina. No están funcionando los radares. Y bueno, 400 kilos es en esa zona, $4.000, habíamos dicho también, por kilo, es muchísimo dinero. Mientras se va alejando del lugar de origen, en este caso, esta droga salió, creen, de Bolivia, de laboratorios bolivianos. Va aumentando su valor. A ver, le pregunto a Luis Tonelli y a Paola Zubán. Obviamente el tema de inseguridad, narcotráfico, son parte de la agenda permanente, ¿no? Sí. Pero lo que define lo que se va a disputar en la agenda de esta elección, ¿es lo económico? ¿O es algo más que lo económico? Yo creo que siempre hablamos del embudo causal, ¿no? Cuando hablamos de los motivadores del voto. Yo creo que en esta elección va a haber un comportamiento de voto para las PASO y un comportamiento de voto para las elecciones generales. En las PASO creo que es un voto mucho más visceral, donde va a pesar mucho, por supuesto, la cuestión económica, pero también va a pesar mucho el enojo. El voto bronca. El voto bronca. Después, en las elecciones generales... va a estar el voto más instrumental. Sí, el voto más útil, el voto más... no racional, sino más... con un componente emotivo fuerte, pero un voto más útil, ¿no? Es decir, bueno, el candidato que a mí me gusta no pasó o no tiene posibilidades o no es competitivo, entonces voy a votarle a este que creo que sí puede llegar a ganar. Y en una segunda vuelta, bueno, por supuesto, es otra la cuestión. Es otra cuestión. Lo que quiero sumar ahora a Tonelli, que es muy crítico, suele ser muy crítico del gobierno, pero considera que el gobierno no está sentenciado en esta... Soy un gorila depilado. En esta elección. Fíjense hoy Massa en La Rioja, ¿no? Estaba en La Rioja, donde mostramos que también habló desde ahí en Zoom con la CAF, hablando del tema de inflación. Vengo a comprometerme con los trabajadores sanjuaninos y decirles que sí, que voy a ser el presidente que derrote a la inflación, que voy a defender el salario. Vengo a comprometerme con los sectores de la minería y decirles que sí, que vamos a multiplicar nuestras exportaciones porque eso hace fuerte nuestra economía para seguir haciendo crecer el San Juan minero. Vengo a comprometerme con nuestros jubilados, esos a los que les quieren recortar, ellos, los que ya lo hicieron, a los que les quieren recortar el programa de medicamentos, porque los toman como variable de ajuste. Y vengo a decirles, quédense tranquilos, seguimos con el programa de medicamentos gratuitos, seguimos con la fórmula jubilatoria, seguimos con los bonos compensatorios cuando la inflación le gane a la jubilación. Bueno, ahí está Massa, hablando del tema de la inflación, los jubilados y demás. Fuera Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Pero que la economía de Brasil en ese momento estaba bien, pero bueno, es difícil realmente desde el puesto del Ministerio de Economía, ¿no? En estas circunstancias, ser candidato. Lo que tiene que ¿Y por qué crees que ante esa dificultad que ven todos con mucha obviedad, tanto es así que la oposición hasta hace poquito estaba convencido de que era un trámite la elección? ¿Por qué vos crees que todavía el oficialismo no está... Ese fue el gran error de la oposición, ¿no? Que
juguemos en el bosque porque el lobo o la loba no está y terminaron siendo los lobos de ellos mismos, ¿no? Horacio estaba muy alto, pero también porque no había otro candidato en el estante, ¿no? O sea, no había oferta para esa demanda que había de personas más duras. Entonces no fue solamente un error o algo así, es que simplemente se le diversificó la oferta. Y lo que yo digo es que en política de grieta hay sectores que se transforman en un Boca River. Y el cantito, por lo menos de Independiente, era, aunque ganes o pierdas, no me importa nada. ¿No es cierto? Vos decís Siempre que esto ellos se va van a terminar pensar, polarizando, va a terminar bueno, siendo... o sea, más que polarizar, la grieta te polariza y te polarizó internamente, porque vos fíjate que la postura es ridícula, no tenemos posturas diferenciadas. Y justo por el cambio de acuerdo a la grieta, ¿no? Sí. O sea, si son halcones o palomas, acá realmente no necesitamos animales, necesitamos funcionarios que tengan gestión política y gestión de políticas públicas, ¿no es cierto? Esto, hablarlo así, ¿no? Es de marciano. Pero además corrieron, ¿no?, del escenario a Cristina, que era... Como siempre hace el peronismo. Es lo que polariza en contra, es lo que polariza en contra. Si Cristina aparece, claro, sale el voto bronca. Paradójicamente, en términos electorales, en los últimos años han sido muchísimo más efectivos. El peronismo, pensando casi en política mercadotecnia, bueno, lo pusieron Alberto Fernández, ¿no? Lo disfrazó de profesor para ustedes, de la UBA. En favor del oficialismo, ¿no tendría que hacer campaña Cristina, así como la oposición no tendría que hacer campaña Macri? Buscaron el mejor candidato que tiene, que es un candidato en el centro. Las elecciones las ganó siempre en la Argentina los que están en el centro. Los moderados. Las generales. Sí, las generales. Las PASO, vamos a ver. Sí, coincido en ese sentido. Fueron los que le dieron el triunfo a Macri en el 2015 y el triunfo a Alberto en el 2019. A ver, fíjense hoy, unas noticias en la ciudad de Buenos Aires fue que se bajó García Moritán, ¿no? Que era una opción por fuera, no sé si tenía alguna relevancia, pero quien le agradeció, lo hizo hace un rato acá con Mariana Contartesi, fue Jorge Macri. Porque... Claro, le sacaba votos a él. A ver, mostremos. Hace casi 2 años que trabajo por los porteños, para que podamos vivir con más libertad, más orden, menos burocracia y menos impuestos. Las circunstancias exigen que dejemos de lado los intereses personales y nos unamos todos los que creamos que los piquetes están mal, que los impuestos nos ahogan y que las pymes tienen que ser protagonistas de la ciudad que se viene. Por eso decidí sumarme al equipo de Jorge Macri junto a Republicanos Unidos para gobernar la ciudad. Gracias a todos por el cariño que me dan en la calle y a este equipo valiente que me acompaña en esta enorme misión. Sepan que se viene un desafío muy importante por delante. Vamos a construir una ciudad donde prevalezca el orden y la libertad. Merecemos vivir mejor y juntos lo vamos a lograr. Ahí está García Moritán, bueno, le pasamos todo el aviso completo a García Moritán, pero ahí está García Moritán que da un paso costado. A ver, acá hay 2 peleas muy fuertes. Una es Larreta Bullrich y la otra es en la ciudad Jorge Macri Lustó. ¿Cómo ven esas 2 pulseadas, ¿no? Porque van a quedar afuera tanto en la ciudad o Lustó o Jorge Macri como a nivel nacional Larreta, que se viene preparando hace 3 años y medio para ser presidente, o Bullrich, que hace muchos años que encontró su candidatura este año de manera sorpresiva. Yo creo que la elección más relevante va a ser provincia de Buenos Aires, más que... En términos electorales, ¿no? Sí, en términos electorales, sí. Creo ahora, que... En términos de estructura de poder, está, digamos, el liderazgo de Macri que se pone en juego y el PRO, ni más ni menos en la ciudad, ¿no? Sí, ahora, en términos además, electorales, desde ya. Ahora, además, Santilli le va a ganar claramente a Grindetti y entonces eso va a reconfigurar también los espacios de poder internos en Juntos por el Cambio, ¿no? Ahora, lo que es la política, cómo se ha vuelto sopa boba, ¿no? En un punto, ¿no? Virtualmente no, nos peleamos todos. Pero después tenemos, digamos, el peronismo con influencia kirchnerista a un candidato que fue candidato a diputado por la UCD, ¿no es cierto? Y Patricia Bullrich, ¿no? Que está del lado de los halcones de Juntos por el Cambio, que proviene de la juventud maravillosa, ¿no? Del peronismo. Vos fíjate cómo no es el fin de la historia, ¿no es cierto? Es directamente la evaporación de la historia, ¿no? Sí, no sé si la evaporación de la historia, pero por lo menos una identidad partidaria muy difusa por parte del electorado, esta desafección de la ciudadanía con la política se profundiza cada vez más. Pero el Chueco Mazón lo decía, ¿no? Traidor es el que pierde. Así que si Massa viene bien, ¿no? Hay muchos kirchneristas que si gana, ¿viste? Massa hacen más. Gracias a los dos. Gracias, Ceci de Lodovico. Vas a seguir con toda la cobertura
de este crimen terrible que ha ocurrido. Seguís ahí en América y en A24 con toda esa cobertura. Sí, hubo hoy una novedad muy importante que tiene que ver con una camioneta, la camioneta del empresario de Fernando Pérez Algaba, que fue entregada por una persona que se llama Maximiliano Pilepich, es un empresario de la construcción, que además declaró que le debía él al empresario y un amigo, Luis Vargas, le debían $150.000. Dijo que le había pagado la mitad en una escribanía de Castelar el 18 de julio. Esta persona fue denunciada como desaparecida el 19 de julio. Declaró que le pagó la mitad el 18 de julio en una escribanía y que después se trasladaron a un descampado de General Rodríguez, él solo por su lado, y Lechuga, como le decían, Algaba, junto a Vargas, y que le dejaron la camioneta. Escuchame, Maxi, esto porque es un dato que es muy extraño que haya dicho esto mismo la persona, Maximiliano Pilepich. Le dijo a la justicia que le devolvió en ese momento Lechuga la camioneta que era de él, una camioneta de alta gama, se fue con Vargas y lo dejaron Algaba en un descampado de General Rodríguez solo y nunca más lo volvieron a ver. Lo próximo que se supo de Algaba es que apareció descuartizado. Sí, gracias. Seguís toda la cobertura de América con Rolando Graña en América Noticias con Cecilia. Se quedan con Trebuch en el aire de A24. Nosotros nos encontramos el lunes. Gracias.